Santiago capítulo 4. Continuamos con este capítulo de la carta de Santiago y vamos a dar lectura en esta tarde del verso 4 al 6. Para el próximo fin de semana, si Dios nos permite, avanzar del 7 al 10. El tema es la infidelidad espiritual. La infidelidad espiritual. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué analizamos la enseñanza pasada? Que estas personas escucharon de Santiago la siguiente interrogante: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Cuál es el origen de lo que sucede en ustedes? Santiago lo respondió diciendo: de vuestras pasiones, edoné en el griego, de sus placeres, de sus codicias internas, de sus impulsos, de sus inclinaciones egoístas, etcétera, etcétera. Entonces Santiago le responde eso, que combaten en vuestros miembros. Producto de esa caótica realidad, Santiago les dice: ustedes codician, pero no tienen. Matáis y arden de envidia, no pueden alcanzar, combaten, luchan, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué estaba sucediendo con esta gente? Bueno, Santiago sigue clarificando que estas personas pudieron haber sido influenciadas de manera muy fuerte por el mundo. Porque el mundo, hermanos, tiene un potencial, el mundo tiene un poder de meterse en nosotros para comenzar a desviarnos gradual y paulatinamente del camino del Señor. Y si nosotros no estamos atentos, no estamos advertidos, si no estamos conscientes de que el mundo tiene un potencial, que el mundo tiene un poder, entonces fácilmente, hermanos, nos volvemos vulnerables al mundo. Porque si bien es cierto el creyente tiene el Espíritu Santo morando en él, tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana, tenemos su palabra, todo eso es verdad, pero por alguna razón existe nuestra carne, existe el mundo operando desde afuera para influenciar negativamente al creyente, y existe Satanás. De ahí la importancia de la armadura de Dios en Efesios 6. Si hay una armadura es porque hay un ataque. Si hay una armadura que ponerse es porque hay un enemigo fuera de nosotros y dentro de nosotros, que es nuestra carne, como digo. Entonces, amados hermanos, podría preguntar lo siguiente, que es una pregunta muy interesante y muy importante. Escuchen, hermanos. ¿Por qué muchas personas que van a una iglesia, se supone cristiana, desde luego, se sienten tan bien en ambientes mundanos? Voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Por qué una persona que dice ser creyente, por qué una persona que viene aquí a la iglesia, se siente al mismo tiempo tan bien compartiendo en contextos mundanos? ¿Por qué? Vamos a ver más adelante, porque no son creyentes, porque no tienen el Espíritu Santo, porque son religiosos que van a una iglesia. Porque si tú, hermano, estás habitado por el Espíritu Santo, no puedes
bajo ningún punto de vista, sentirte bien con el mundo. No puedes. No estoy refiriendo, hermanos, a que estés en conversaciones laborales y ese tipo de cosas, donde relativamente pueden ser conversaciones sanas. Me estoy refiriendo al mundo en sentido negativo. Filosofías, creencias erróneas, falsas, groserías, gente donde tiene conversaciones vanas, hablan puras tonterías. Y que un creyente esté lo más bien ahí, en ese contexto, es porque no es un convertido. Lo vamos a explicar después. Ahora surge otra pregunta. Entonces, pastor, ¿hasta qué punto el creyente debe involucrarse en este tipo de ambientes? Si voy al trabajo y tengo al mundo ahí en el trabajo, si voy a la universidad y está el mundo en la universidad, entonces, ¿hasta qué punto el creyente puede llegar? ¿Se acuerdan lo que vimos 2 enseñanzas atrás? La sabiduría de lo alto. Cuando una persona tiene la sabiduría de lo alto, sabe perfectamente hasta qué punto llegar. El problema es que la gente no es sabia. Por eso es que se involucra de manera irresponsable en contextos que no le convienen y más allá de la línea que Dios establece. Y esto es lo que estaba sucediendo con estas personas. Se estaban involucrando con el mundo. 3 puntos a considerar en esta enseñanza. En primer lugar, la condición. Segundo, la indiferencia. Y en tercer lugar, la soberbia de estas personas. Primeramente, la condición. Verso 4. O almas adúlteras. Como decimos por ahí en sentido divertido, sin anestesia. ¿Cierto? Al grano se confronta el pecado. Adulterio. Y esto no significa, Santiago aquí no está apuntando a que habían matrimonios que podían estar en adulterio físico. Aquí se está refiriendo a otro tipo de adulterio, a una infidelidad espiritual hacia Dios, como lo vamos a ver a continuación. De hecho, el texto griego lo único que dice es, o adúlteras. El adulterio sabemos que es violar el pacto matrimonial entre el esposo y la esposa y viceversa con otra persona que no es su esposo o no es su esposa. Ese es el adulterio físico. Cristo profundizó eso y dijo: cualquiera que codicie en su corazón a una persona que no es su pareja o su cónyuge, cometió pecado de adulterio en su corazón. Entonces, esto físico se utiliza de manera ilustrativa para poder enseñar una verdad espiritual. Santiago usa este adulterio para referirse a la condición espiritual de estas personas. Veamos, hermanos, el concepto que se tenía de Israel. Santiago, como buen judío, tenía esto en mente. Vamos a ver en primer lugar en Isaías, a entender por qué le llama almas adúlteras a estas personas. ¿Qué dice Isaías 54, verso 5? Para que, como dije anteriormente, es muy importante señalar el concepto que se tenía de Israel delante de su Dios. Isaías 54, 5 dice así: porque tu marido es tu hacedor. ¿Marido de quién? De Israel. Entonces, si el Creador es esposo de Israel, ¿qué es Israel? Para seguir la línea lógica, la esposa. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. De acuerdo a este pasaje, si Israel espiritualmente, como esposa del marido que era su Dios, Jehová, entonces si Israel se involucraba espiritualmente con cualquier otro Dios, ¿qué pasaba a ser? Adúltera. Porque dejó a su marido, Jehová, y se va con otros maridos que eran dioses falsos, por lo tanto cae en fornicación y adulterio.
a la luz de la Biblia. Y en consecuencia sería infidelidad a su Dios. Al ladito está Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 3. Verso 13, dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Porque estas personas rindieron culto a dioses paganos, levantaron imágenes a cultos paganos. ¿Qué es eso a la luz de la Biblia espiritualmente hablando? De acuerdo a este pasaje, fornicación. Ezequiel ahora capítulo 16. Ezequiel 16, verso 30, está al lado también después de Lamentaciones, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel 16, verso 30 al 32. Dice así: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras, noten cómo le llama Ezequiel, de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares. Esto es idolatría, por eso era fornicación o adulterio. En todas las plazas, y no fuiste semejante ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. Miren el 35. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Por lo tanto, por esta razón Santiago le llama de esta forma a esta gente, o almas adúlteras. En Apocalipsis 19 y Apocalipsis 22 se habla de las bodas del Cordero, ¿cierto? Porque la esposa se ha preparado. ¿La esposa de quién? La esposa de Cristo, la iglesia. Entonces, bajo el mismo concepto, si nosotros la iglesia comenzamos a tener amistad con el mundo, ¿en qué nos volvemos? En adúlteros. Ahora, si yo les preguntara aquí a los casados, esto es para que comiences a entender, hermanos, cómo le rompemos el corazón a Dios cuando comenzamos a ser infieles hacia Él con otros dioses. A los que están casados aquí, ¿cómo te has sentido, si ha sucedido, o cómo te sentirías si un día ves a tu esposa o a tu esposa que se va con otra mujer? Bueno, triste sería que él me dijera, feliz, yo saltaría una pata, pastor. Ojalá no sea así. En condiciones normales habría tristeza, ¿verdad? No solo por una cuestión del esposo o de la esposa, sino porque también se le rompe el corazón a los hijos. Ahora, hermanos, si tú te pones en ese, hasta los novios muchas veces, en el noviazgo muchas veces, si hay infidelidad también duele el corazón, sobre todo si hay amor de por medio. Y si no hay un perdón genuino, eso puede destrozar una relación. Ahora bien, si nosotros nos sentimos así, si nos sucediera a nosotros, ¿por qué no nos ponemos en el lugar del corazón de Dios cuando nosotros comenzamos a ser infieles hacia Él? Ese es el punto, hermanos, a lo que está llevándonos Santiago, o lo que está llevando Santiago aquí a su audiencia. Recordamos a Oseas también. ¿Qué le dijo Dios a Oseas? Ve y toma una mujer ramera, cásate con ella. Ilustrando ¿qué cosa? Israel.
Israel se ha prostituido, Israel se ha vuelto en una adúltera como nación. Anda, Oseas, y toma una mujer ramera para que cuando la gente cuestione lo que tú estás haciendo, tú le digas al pueblo de Israel, esto que yo estoy haciendo con una ramera es lo que ustedes están haciendo con Dios. Entonces es grave, hermanos, la infidelidad a nuestro Dios. Y ojo, hermanos, que aquí no estamos hablando de que tú en tu casa tengas una imagen, porque la idolatría hoy día no tiene que ver con tener un mono en tu casa. Tiene que ver con qué hay en tu corazón. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Es el Señor? ¿O es el trabajo? ¿O es la casa? ¿O es el vehículo? ¿O es la esposa? ¿O son los hijos? ¿O es el dinero? ¿O es el novio? ¿O es la novia? Cristo le dijo a los fariseos y a los escribas, generación mala y adúltera. Concluimos entonces lo siguiente en base a esta expresión, oh almas adúlteras. Por su condición de pecado ante Dios. De acuerdo a nuestra ley, o de la misma forma en que nuestra ley no se puede tener dos esposos ni dos esposas, legalmente me refiero, de la misma forma tampoco tú puedes tener, aquí como dice el texto, tener dos dioses. Imposible. William Barclay dijo lo siguiente con respecto a esta expresión. Él dice, quiere decir que el desobedecer a Dios es como romper la promesa matrimonial, que todo pecado es un pecado contra el amor, que nuestra relación con Dios no es distante, como entre un rey y sus súbditos, o un amo y sus esclavos, sino íntima, como de marido y mujer. Cuando pecamos, quebrantamos el corazón de Dios, como se quebranta el corazón de un cónyuge por la deserción del otro. Fin de la cita. ¿Le has roto el corazón a Dios alguna vez por tu infidelidad? Bueno, analiza en cierta forma, hermanos. ¿Qué sucedería si tu esposo te rompe el corazón a ti, mujer, hermana, con infidelidad? O esposo, tu mujer te rompe el corazón con infidelidad. Bueno, la amistad con el mundo nos transforma en adúlteros delante del Señor o de infieles delante del Señor. La interrogante, después de, oh almas adúlteras, regresamos a Santiago 4. Santiago les dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera, noten ustedes, que quiera, esa expresión es muy interesante, que quiera ser amigo del mundo, inmediatamente, al mismo tiempo, se constituye enemigo de Dios. Cualquier persona entonces que tenga amistad con las costumbres, filosofías, prácticas, ideologías, está de moda esa palabrita, ¿cierto?, que contradigan la palabra de Dios, es, a la luz de la Biblia, enemistad contra Dios. Y de ahí vamos a ver lo que significa ser enemigo de Dios en la Biblia, para poder profundizar un poquitito más. Esta frase entonces, aunque es una interrogante, nos entrega una afirmación contundente, hermanos, y es la siguiente: cualquier persona, cualquiera de nosotros que quiera ser amigo del mundo, inmediatamente se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué es tan grave, hermanos, ser amigo del mundo? El mundo, ¿está bajo quién? El maligno. El príncipe de este mundo, como le puso el título el mismo Señor al diablo, él está controlando
al mundo no regenerado. Porque nosotros somos guiados, se supone, vivimos, somos orientados por el Espíritu Santo. Pero el mundo irredento está controlado por el príncipe de este mundo. Entonces, imagínate, hermano, todo el mundo que nos rodea, en cuanto a esto me refiero, no a los árboles, no a la creación, hermano. No estamos hablando de eso, no del planeta como tal, sino a personas que imponen costumbres, ideologías, filosofías que contradicen la palabra del Señor. Nos volvemos eso, enemigos. Entonces, cualquier persona, cualquiera, se expone a algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque quien gobierna, quien dirige, quien controla el mundo es el mismo Satanás. ¿Y cómo te vas a involucrar entonces con el mundo, hermano? ¿Cómo? La palabra amistad aquí viene de filia, de donde tenemos la palabra fileo. Es una de las palabras griegas para amor. Eros, estorge, ágape, filos o fileos es la palabra para amor fraternal. Y aquí la amistad es esa palabra, filia, que viene de fileo, el amor para referirse a relaciones personales íntimas, de mucha cercanía, de mucho afecto. A ese tipo de amistad se está refiriendo aquí Santiago. ¿No sabéis que la amistad, que ese afecto, que esa inclinación del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas estaban manifestando una inclinación, una relación de aprecio. ¿Con quiénes? Con el mundo. No puedo dejar de leer, y voy a hacer un ejercicio práctico, el siguiente pasaje de 2 Corintios 6. Abran allí, por favor, su Biblia, 2 Corintios 6, del 14 en adelante. Como bien decía el hermano Juan Carlos al principio, solo hay dos esferas, ¿cierto? No hay más. Dios, diablo. Cielo, infierno. Hijos de Dios, hijos del diablo. Sabiduría terrenal, sabiduría de lo alto. No hay más, ¿verdad? ¿Qué hace Pablo ahora a los corintios aquí? Establece también dos esferas. Él dice, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Comienzan las preguntas retóricas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cuáles son las dos esferas que habla Santiago 4? Amistad con el mundo, Dios. Mundo, Dios. Mundo en el sentido negativo. Esas son las dos esferas que plantea Santiago, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Dios, mundo. Justicia, injusticia. ¿Dónde meto justicia? Con Dios. Injusticia, mundo. Segunda pregunta. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Dónde meto luz? Dios. ¿Dónde meto tinieblas? Mundo. No hay más. Tercera pregunta. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Dónde dejo a Cristo? Dios. Belial. Mundo. ¿Quién gobierna el mundo? Belial. Un antiguo título para Satanás. Cuarta pregunta, verso 15, segunda parte. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿El creyente dónde? Dios. ¿Incrédulo? Mundo.
16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, y los ídolos? Mundo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Verso 17. Por lo cual, hay 3 verbos aquí, imperativos. Son órdenes, son mandamientos. Pablo no te dice si te gusta, si sientes, si no sientes, si a lo mejor es que lo quiero, es que a lo mejor es que tan lindo esto y lo otro. No te pregunta eso, Pablo. Lo que te dice es lo siguiente: sal en medio de ellos, apártate, dice el Señor, y no toques lo inmundo. ¿Por qué hay que apartarse, salir y no tocarlos? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si utilizo el lenguaje de Santiago, ¿qué comunión, qué concordia, qué compañerismo tiene Dios con el mundo? Ninguno. Son diametralmente opuestos. Por eso es que nosotros tanto insistimos en las relaciones entre 2 personas creyentes. Regresamos a Santiago. La última frase del verso 4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. ¿Por qué es interesante que quiera? Porque esto implica una decisión voluntaria y personal. Es decir, si tú como hermano algún día andas metido por ahí en algún lugar que no te corresponde, fue porque nadie te puso una pistola. Es porque tú quisiste voluntariamente meterte donde estás. Me encontré aquí, pastor, no sé, bailando en la ramada un día. No me salgas con eso. Tú quisiste involucrarte en el mundo. Tú quisiste meterte a tal o cual filosofía errónea y falsa. Tú quisiste adoptar cierto compañerismo con fulano de tal que te hace daño. Tú quisiste involucrarte en algo del mundo que es contrario a la palabra del Señor. Tú quisiste. Santiago dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, sin una fuerza externa, sino porque interiormente hay una decisión personal de involucrarse en algo que Dios odia, en algo que Dios aborrece. Ahora, alguien podría preguntarme, pero pastor, ¿cómo voy a evangelizar al mundo? Eso es otra cosa. Estamos hablando cuando el creyente comienza a involucrarse de una manera desmedida con filosofías, personas, etcétera, etcétera, y transando tus convicciones en la palabra de Dios. Pero por supuesto que tenemos que hablar con la gente. Por supuesto que tenemos que hablar con los incrédulos. Pero ¿qué comienza a suceder cuando el incrédulo comienza a influenciarte? El problema eres tú. Porque tú has cedido. Porque tú no has establecido el límite. Si el incrédulo no quiere recibir el evangelio, apártate. ¿Para qué te sigues involucrando con él en conversaciones que no corresponden? En groserías, en prácticas, etcétera? Apártate. Pastor, en mi trabajo son todos incrédulos. Bueno, relaciónate laboralmente en el trabajo. Pero ¿por qué tendrías que estar después con tus colegas en lugares que no corresponden? Eso es otro tema. ¿Por qué te involucraste con ellos en contexto que no correspondes porque tú quisiste? El texto dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Una vez un hermano me pidió un consejo y me dijo lo siguiente. Me escuchó hablar de esto. No era el pasaje, creo que era 2 Corintios 6. Pastor, entonces, ¿cómo lo hago con mis compañeros de trabajo? ¿Por qué? Me dice. Bueno, porque en el trabajo hablan groserías, hablan chistes de doble sentido y todo eso, entonces tengo que dejar de trabajar. No, hermano.
Tienes que tratar de apartarte de eso, de ese contexto, de esas conversaciones, en lo que puedas hacerlo. Pero yo no podría entenderte si después del horario de trabajo, sabiendo cómo son las personas que te rodean, te vas a tomar un trago con ellos. Eso es algo totalmente diferente. Si yo te veo por ahí, te agarraría la oreja, por mano, te sacaría de ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? Y ahí es a lo que apuntaba al principio. ¿Cuáles son los límites que nosotros establecemos con el mundo? Porque siempre, hermanos, determinamos nosotros hasta dónde llegamos. ¿No es así? Nosotros lo determinamos. Y nosotros ponemos las barreras para que ni la gente, ni las circunstancias, ni conversaciones, ni ideologías, ni filosofías puedan entrar e infiltrarse en nuestro corazón y en nuestra mente. Nosotros tenemos que hacer eso. Por eso Santiago apela a la voluntad de estas personas. ¿Cómo se le llamó a Abraham? Amigo de Dios. En Josué capítulo 24 se menciona que Abraham, toda su familia era idólatra, servían a dioses extraños. Y resulta que un día Dios le dice a Abraham, Abraham, agarra tus cositas y ándate de tu tierra y deja tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Dejó de ser amigo del mundo y se volvió amigo de Dios, porque confió en Dios y se fue. Salió de en medio de ellos, se apartó de ellos, porque no quería tocar lo inmundo, la idolatría. Segunda a los Corintios 6, 14 al 17, se cumplió literalmente en la acción de Abraham. Por eso se le llama amigo de Dios. Y se constituyó enemigo del mundo. Si yo te pregunto, ¿quieres ser amigo de Dios o amigo del mundo? Te pregunto, ¿quieres ser enemigo de Dios o enemigo del mundo? No hay por dónde perderse, ¿cierto? Quiere involucrarse. Un joven una vez le preguntó a un famoso evangelista norteamericano, se le acercó y le dijo, Señor, este joven le dice esto, deseo ser un cristiano radical, le dice a este evangelista. Y le dice, pero ¿debo para ello apartarme del mundo? Le pregunta el joven. Ante esta pregunta del joven, el evangelista le contestó y le dijo, muchacho, si vives plenamente la vida cristiana, no pasará mucho tiempo antes que el mundo se aparte de ti. ¿No es verdad eso? Si no eres amigo de Dios, entonces eres su enemigo. No hay términos medios. Entonces, si alguien es enemigo de Dios, sería bueno saber, ¿verdad?, qué son los enemigos para Dios y qué les espera a los enemigos de Dios. Un pasaje, hermanos, en Nahum capítulo 1, le daría 10 minutos para encontrarlo, pero no puedo, porque el tiempo nos apremia. Así que léanlo por fe. Siempre es un lío encontrar este libro. ¿En qué se constituye una persona cuando es amiga del mundo? Enemiga de Dios. Entonces vamos a contestar ahora brevemente qué es un enemigo para Dios y qué le espera a este enemigo de Dios. Nahum capítulo 1 verso 2 dice así, Jehová es celoso, Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Verso 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira?
¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza. Noten el contraste. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Verso 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Han escuchado hablar del famoso el gran día de la ira de Jehová? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Dice Apocalipsis. Aquí nosotros vemos un balance. Primero, Dios es un Dios vengador, celoso, va a castigar al adversario, está lleno de ira, de indignación, pero después dice, Jehová es bueno. Bueno, alguien podría preguntar, bueno, pongámonos de acuerdo, pastor, ¿es lleno de indignación, es lleno de ira o es bueno? Las dos cosas. ¿Y cuál es el problema de hoy día cuando se presenta al Señor? Es bueno, el Señor es bueno, el Señor es bueno y es bueno. Parece que no se sabe otro atributo del Señor. ¿Cómo hay que presentar al Señor? Balanceadamente. ¿Él es bueno? Sí. Pero, ¿qué va a hacer con los enemigos? El ardor de su ira, la reacción del Dios Santo ante el pecador, es lo que les espera. Y resulta que Santiago dice, cualquiera de ustedes que quiera ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Quieres ser enemigo de Dios? A lo mejor hasta el momento lo eres. Porque un enemigo de Dios no es aquel que dice verbalmente, yo soy tu enemigo, Dios de los ejércitos. Un enemigo de Dios es simplemente una persona que no ha creído en Cristo. Punto. Imagínate. Es decir, si aquí hoy día hubiese una persona que no conoce a Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, por muy bueno que parezca externamente, a los ojos de Dios, eres un enemigo. Porque Cristo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Así de serio es. Entonces, este Dios bueno que se presenta aquí, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, es verdad. Por eso es que al final está la invitación. El llamado de Dios ¿a qué? A que te vuelvas de un enemigo de Él a su amigo, a su hijo. Porque de lo contrario, a los enemigos de Dios les espera un gran juicio. Y ante eso nadie te podrá librar. Jamás. Dios será vehemente, será justo en sus juicios. Como dijo un gran reformador, del siglo XVI, John Knox, él dijo, un hombre con Dios a su lado siempre está en la mayoría. Pero la persona que se encuentra con Dios como enemigo está sola, ya que el mundo no puede ayudarlo. Por eso Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros los que hemos sido alcanzados por su gracia bendita, fuimos reconciliados con Dios. ¿Qué significa eso? Antiguamente éramos enemigos de Dios. Pero en el momento en que por la gracia de Dios creímos en Él, somos transformados o trasladados de enemistad, eso significa reconciliado, un cambio de estado, de enemistad a uno de amistad. Fuimos trasladados del reino de su amado, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por eso dice ese precioso pasaje Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados,
seremos salvos por su vida, pero estando ya reconciliados. ¿Y qué pasa con aquellos que creen que no son enemigos de Dios porque no levantan el puño contra Él o el dedo contra Él? Hermanos, vuelvo a repetir. Si tú le preguntas a cualquier persona afuera, ¿tú eres enemigo de Dios? No, yo creo en Dios. ¿Tú te consideras un enemigo de Dios? No, porque yo voy a la iglesia. Hermanos, vuelvo a insistir, los enemigos de Dios no son aquellos que van o no van a la iglesia, son aquellos que no están en Cristo Jesús. Ya sea porque va a una iglesia o porque tiene una religión, porque participa de alguna liturgia, eso no lo hace amigo de Dios. La Biblia dice claramente que todo aquel que ha sido reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo está en enemistad contra Dios, esté dentro o fuera de la iglesia. Acompáñenme ahora, por favor, a 1 de Pedro 4, 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4. Del 3 al 5 dice así: baste ya, note la expresión de Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, lo del mundo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Por qué ya no pasa esto? Porque ya no somos amigos del mundo. Hubo una transformación. Verso 5. Pero ellos, es decir, los gentiles, los enemigos de Dios, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos amados, ¿cómo es posible? Busquen al ladito mientras 1 de Juan 2:15. ¿Cómo es posible que los supuestos creyentes quieran pasar más tiempo con los incrédulos que con sus propios hermanos, que con su propia familia de la fe? ¿Cómo es posible eso? Te voy a contestar por qué. 1 de Juan 2:15. El conocido pasaje: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Escuchen ahora: si alguno ama al mundo, la conclusión de Juan es esta, determinante: el amor del Padre no está en él. No conoce a Dios, aunque vaya a la iglesia. Porque la amistad con el mundo constituye eso, implica eso. Regresamos a Santiago 4. El segundo punto, la indiferencia de estas personas ante la pregunta del verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Por eso puse como segundo punto la indiferencia. Para ellos era vano, era vacío, no tenía sentido. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Este es uno podría decir, de los pasajes más difíciles de la carta a Santiago, y le voy a explicar por qué brevemente. Todos los intérpretes de este pasaje están con esa disyuntiva. Resulta que en ninguna parte de la Escritura dice textualmente: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero ¿qué se sostiene? Que Santiago, ¿qué hace? Hace una especie de resumen del Antiguo Testamento, hace una especie de combinación de enseñanza del Antiguo Testamento para llegar a la conclusión de que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. A diferencia, por ejemplo,
del texto 6 que Él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es un pasaje de Proverbios. Pero el pasaje anterior no aparece de manera textual. Por lo tanto, se concluye que es una combinación, es un resumen del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes, ¿Dios es un Dios celoso? Sí. Éxodo 25, 34, 14, Zacarías 8, 2. De hecho, Nahum 1, 2, ¿qué decía el texto? Que Él es Dios celoso. El sentido es que Dios nos ama con tan ardiente pasión que no puede soportar ningún otro amor supremo en los corazones de sus hijos. ¿Se entiende ahora el término de adulterio? Es verdad que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es verdad que somos propiedad de Dios. Y en virtud de esa realidad espiritual es que Dios nos quiere solo para Él. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y esa es la verdad escritural de todo el Nuevo Testamento. Por esta razón es que Dios nos dice que somos templo del Espíritu Santo, que fuimos creados no solo físicamente, sino espiritualmente para adorarlo, exaltarlo solo a Él. La ley de Éxodo 20 dice claramente, no tendréis dioses ajenos. No te haréis escultura de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, porque yo soy un Dios celoso. Te vuelvo a hacer la pregunta, hermano. ¿Te sentirías contento tú si algún día ves a tu pareja, a tu cónyuge, haciéndose lindo por ahí? Duele eso, ¿verdad? Imagínate que Dios nos vea en esa actitud, coqueteando con otros dioses, inclinándonos a la idolatría. ¿Contristamos de esa forma al Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en nosotros? Desde luego que sí. Le causamos dolor porque Él quiere glorificar a su Hijo Jesucristo en nosotros. Y en tercer lugar, verso 6. La soberbia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, si una persona está llena de los deseos, ambiciones, orgullo, amor del mundo, no puede pretender recibir esta mayor gracia. Ante la gran demanda, Dios da también mayor gracia para poder cumplirla. Y este pasaje sí aparece en Proverbios 3:34 y en 1 de Pedro 5, del 5 al 6. ¿Qué dice allí? Lo mismo. Dios da gracia a los humildes. Dios exalta al humilde. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Pero a los soberbios los resiste. Y la palabra resistir aquí es interesante porque era un término militar que describe la actitud de firmeza de un ejército para la batalla. Imagínate a Dios con esa actitud frente al soberbio. ¿Quién es el soberbio? Bueno, una persona que se cree estar por encima de los demás, una persona arrogante. Es tan grave la soberbia, hermanos, que los deja fuera de la mayor gracia de Dios. De ahí, hermanos, a entender la humildad. Mira, hermanos, escucha lo siguiente. Había un grupo de soberbios aquí, en este grupo de personas, y cómo muchas veces reconocemos a una persona soberbia. Escucha tres cosas muy importantes. Una persona soberbia jamás reconoce su propia necesidad. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano?
¿Se acuerdan del fariseo? Lo caracteriza, sin lugar a dudas, una soberbia. Porque ¿qué decía el publicano? Perdón, el fariseo. ¿Qué decía? Mira, Señor, este fariseo, este publicano. Yo, el fariseo, oro, diezmo, hago esto, hago aquello. Gracias, porque no soy como ese. Eso sí que era soberbia. Esa persona no puede reconocer su propia necesidad. ¿Por qué? Porque se cree algo. ¿Cuál es la contraparte? El fariseo, el publicano, perdón, que estaba por allá lejos. ¿Cuál fue la actitud del publicano? Ni siquiera era capaz de levantar sus ojos al cielo. ¿Qué dijo él? Sé propicio a mí, pecador. Humildad. Soberbia. A estos, Dios, resistencia. Al humilde, Dios le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Lo atiende, lo recibe. Segundo lugar, una persona soberbia jamás reconoce su dependencia de otros, menos de Dios, sino solo su autosuficiencia. Un soberbio es muy difícil que te diga te necesito. Y en tercer lugar, una persona soberbia jamás reconoce su propio pecado. Dios no quiere, hermanos, que tengamos este tipo de actitud. Quiere que le temamos y seamos obedientes a su palabra. ¿De qué forma? Siendo humildes. De esa forma recibiremos mayor gracia. Imagínate, hermano, la gracia como tal nos descoloca y nos destapa esta cosa aquí, ¿cierto? La pura gracia. Pero ¿qué dice el pasaje? Mayor gracia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Habría necesidad de colocarle la palabrita mayor a gracia? Cuando la pura gracia de Dios, ¿qué significa? Todo. Pero Santiago dice, ¿quieres mayor gracia? Humildad. Miren, hermanos, en Isaías 66. Isaías 66. Un gran pasaje. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 5? Bienaventurados los pobres en espíritu, los que no tienen nada que ofrecer a Dios en su humanidad. Dice Isaías 66, verso 2, lo siguiente: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, pero atenderé, pero consideraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Esos reciben mayor gracia y que tiembla a mi palabra. Que hace de la palabra de Dios su temor, que la respeta, que la obedece, que la tiene por prioridad en su vida. Ahora retrocedamos un par de capítulos al 57 de Isaías. Este es el pasaje que cantamos. ¿Qué dice Isaías 57:15? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. De acuerdo a este pasaje, Dios tiene solo dos tronos, uno en los cielos y el otro
en el corazón del quebrantado y humilde. Imagínate el privilegio. Conclusión. Hermanos, no puede haber en nosotros dualidad de pensamientos, de actitudes, de obras entre el mundo y la iglesia o Dios. O somos o no somos. Cristo lo dijo de esta forma. Dos pasajes para terminar en nuestra conclusión final. Mateo capítulo 6. Mientras buscan el pasaje, hermanos, no podemos estar en Dios, en Cristo, en la iglesia y mostrar al mismo tiempo apego con el mundo. Porque esto es infidelidad a los ojos de Dios, adulterio espiritual a los ojos de Dios. Dice Mateo 6:24, aquí se establece el principio: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios en las riquezas. ¿Qué dijo Santiago? Tomando ese principio, no pueden servir a Dios y al mundo. No pueden. Porque si agradan a Dios, desagradan al mundo, forzosamente, porque son opuestos en su naturaleza. O si agradas al mundo, forzosamente vas a desagradar a Dios al mismo tiempo. Por tanto, como no hay términos medios, o estamos con Dios o con el mundo. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial, la justicia con la injusticia, el creyente con el incrédulo, ninguna. Sale entonces, apártate y no toques lo inmundo, porque somos de Dios. Y no nos podemos contaminar con las filosofías, prácticas, costumbres, modas del mundo. Por último, antes de orar, Filipenses capítulo 3. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Ustedes están en el mundo, pero escúchenme bien, mis discípulos no son del mundo. Si el mundo a mí me aborrece, a ustedes también los aborrecerá. ¿Qué dice Filipenses 3:18? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Escuchen, hermanos, el corazón de Pablo. Y aún ahora lo digo llorando. Es decir, Pablo sufría por esta realidad, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Escuchen ahora, que solo piensan en lo terrenal o en lo que pertenece al mundo. Verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no en este mundo terrenal, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay dos mundos, ¿cierto? Lo terrenal, los que piensan en las cosas de la tierra, y los que piensan en las cosas de Dios, en lo celestial. No hay más. ¿Dónde está tu ciudadanía? En los cielos. Entonces, ¿por qué apegarte al mundo si tú no eres de acá? Si yo saco un pez y le digo que viva arriba de un árbol, y saco del árbol a un pájaro y lo meto debajo del agua, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede? Mueren. Inmediatamente el pez, a los 5, 10 segundos, 15 segundos, se muere. El pájaro, ¿cuánto aguantará bajo el agua? Lo mismo, un par de segundos y muere.
¿Por qué? Porque son esferas distintas. El pájaro, Dios lo creó para vivir fuera del agua. El pez, Dios lo creó para vivir dentro del agua. Dios nos ha creado no para vivir en el mundo negativo, en el mundo idólatra. No nos creó. Nos creó para poder en el mundo dar luz, no involucrando nuestras convicciones. Pastor, lo típico que se saca. Pero el Señor estuvo con pecadores, el Señor estuvo con prostitutas. Sí, es verdad. Pero jamás el Señor involucró, ni se pasó de los límites con los pecadores que le rodearon. Cristo influenció al pecador, no el pecador influenció al Señor. Porque Cristo tenía muy claro cuál era su misión con los pecadores. Tenía un límite el Señor. Y por supuesto que Cristo fue luz. Como a nosotros también se nos manda ser luz y sal de la tierra, para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifiquen al Señor. Entonces, hermano, analiza tu vida. ¿Te has involucrado en prácticas del mundo? ¿Estás involucrado con personas del mundo más allá de lo que Dios te permite? Si es así, eres un infiel delante de Dios y un adúltero espiritualmente hablando. Y eso es grave a los ojos de Dios. ¿Cuál es la solución, pastor? Ya les dije el fin de semana pasado. Lo vamos a ver el sábado siguiente. Sometámonos, acerquémonos, lloremos, aflijámonos, arrepintámonos y humillémonos delante del Señor. ¿Para qué? Para cambiar nuestro rumbo. Y si vamos a estar con el mundo, que sea para dar testimonio de la verdad y del Evangelio del Señor. Si no escuchan, pastor, me voy. Si me escuchan, sigo influenciando al mundo con el Evangelio. Porque no lanzaremos las perlas a los puercos, ni los santos a los perros. Pero todo aquel que quiera recibir el Evangelio será bienvenido para poder estar con ellos. Pero cuidado, porque la amistad del mundo te constituye en un enemigo de Dios. Padre bueno, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en santidad y ser luz verdaderamente en este mundo en el cual nos has dejado, Señor, temporalmente para poder conocerte y para poder dar testimonio de la verdad y del Evangelio. Señor, guárdanos. La misma oración de Cristo por sus discípulos la hacemos realidad también en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guardes del mal, que nos libres de tentación. Porque el hecho de estar en el mundo, Señor, nos vemos expuestos a presiones, a filosofías, a ideas, a prácticas, a modas, Señor, que hacen doler tu corazón cuando nos involucramos en ellas. Ayúdanos, Señor, a marcar una diferencia radical en el mundo en el que nos desarrollamos. Sencillamente, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos, de donde también te esperamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles hasta la muerte. La inmoralidad, Señor, se está propagando de una manera muy acelerada en el tiempo en el que vivimos. Pero, Señor, que esta tu palabra pueda generar en nosotros el temor, la pasión y la lealtad a tu palabra, Señor. Señor, queremos ser humildes delante de ti, porque de esta forma recibiremos mayor gracia. Líbranos también, Señor, de la soberbia.
de creernos que somos algo o que somos superiores a los demás. Tenemos el ejemplo tuyo, Señor, que siendo en forma de Dios, no escatimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que viniste al mundo, Señor, te despojaste, tomando forma de siervo, y viniendo, Señor, a una cruz a morir por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que somos bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán la tierra, porque ellos recibirán tu bendición. Tú, Señor, caminaste entre nosotros aquí en este mundo, dando ejemplos tan especiales, maravillosos de humildad. Lavaste los pies a los discípulos. Qué mayor ejemplo de humildad y de servicio de parte tuya, Señor. Queremos recibir esa mayor gracia. Pero eso viene a través de la humildad, porque tú resistes a los soberbios, pero atiendes al humilde y lo exaltas cuando fuere tiempo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Te agradecemos a través de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén.